Buen día, les damos la bienvenida a un nuevo taller acerca del uso de norma APA. Nos acompaña Carlos Castillo, bibliotecario jefe de la sede Concepción, quien expondrá sobre esta norma utilizada por la mayoría de las carreras de UDLA para hacer citas y referencias bibliográficas. Aprovechamos la instancia para decirles que pueden revisar las grabaciones de los anteriores talleres en la lista de biblioteca en el canal de YouTube de UDLA. Si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat o levantar la mano. Bueno, adelante, lo dejamos con Carlos. Gracias, Nancy. Buenos días a todos los presentes. Como comentaba Nancy, hoy día voy a hablar del uso de la norma APA que llevamos en la edición número 7, ¿ya? Esa es la actual que estamos usando acá en la Universidad de las Américas, que se actualizó no hace mucho y que tiene algunos cambios, pero que cambiaron para mejor, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan me pueden preguntar o por el chat y les voy contestando. Voy a apagar aquí la cámara y voy a ocultar acá el control. Disculpen mi voz si se escucha un poco extraña, pero estoy un poco agripado, así que voy a tratar de que se me entienda lo mejor posible. ¿Ya? Ya. ¿Qué abarca a grandes rasgos la normativa APA? Como dice acá, tenemos por un lado las citas bibliográficas y por otro lado tenemos las referencias. ¿Ya? Para todos los trabajos que son de grado o cualquier trabajo de investigación en general, tienen que sí o sí aplicar esta normativa, ¿ya? Y como les dije recién, en todo lo que va en la confección del trabajo mismo, en el desarrollo, en la metodología, en el estudio, en todo lo que ustedes quieran citar, tienen que decir de dónde ustedes sacaron la información. Y todo esto se conoce como cita, ¿ya? Y bueno, ¿para qué sirve un poco la norma APA? Ya, básicamente, bueno, sirve para muchas cosas, pero en particular para evitar el plagio, ¿ya? Ustedes no pueden copiar un extracto o un fragmento de algún artículo o en realidad del documento que sea y hacerlo pasar como que ustedes lo escribieron, ¿ya? Tienen que siempre nombrar el autor, ver si es textual, ¿cierto? Y citar, ¿ya? Como dice acá, no citar fuentes que se utilizaron haciendo pasar la información como propia. ¿Y por qué? Porque esto atenta con los derechos de la propiedad intelectual. ¿Ya? Es un delito, es considerado como plagio, ¿cierto? Si alguien copia y pega todo un trabajo o toda una idea. Sobre todo estudiantes que van a hacer una tesis. Recuerden que ahora hay programas antiplagio que detectan estas copia y pega. Y yo he detectado con el tiempo que básicamente caen en este plagio, bueno, primero por el desconocimiento de la norma y por falta de ideas propias, ¿ya? Porque lo más fácil es copiar y pegar, ¿ya? No digo con esto que no lo puedan hacer, pero tienen que saber cómo citar. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora, ¿ya? Bueno, en la cita, como dice acá, es el texto que se utiliza de manera textual o parafraseada y ella va inserta en el contenido que se redacta, como les comentaba anteriormente. ¿Ya? Todo lo que ustedes van nutriendo su trabajo, van recopilando citas de distintos autores, van leyendo distintas fuentes de información, libros, artículos, páginas web, algunas tesis, qué sé yo, lo que ustedes quieran investigar. Todo eso ustedes los van a ir citando dentro del trabajo mismo. Y al final del trabajo va el ítem de referencia. En el ítem acá de referencia, yo creo que es quizás lo que más les cuesta a todos en general, porque aquí va el listado completo con toda la información bibliográfica de lo que ustedes citaron anteriormente, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las páginas web, igual hay confusión, va el link, va el recuperado de, todo eso lo voy a explicar para que les quede súper claro. Ya, yo puse acá esta lámina
que la encontré súper importante porque siempre me la preguntan, que si se puede citar o no de Wikipedia. Ya, yo leí el manual, el último de APA, y dice, por recomendaciones de APA, debes dar siempre preferencia a fuentes primarias y actualizadas. Si encuentras información en un blog, pero sabes que este blog se recuperó, por ejemplo, de un periódico, siempre ustedes deben buscar la fuente primaria, en este caso el periódico, y citarla directamente. Entonces, yo, y como dice la norma, no recomiendo que citen de Wikipedia, ¿ya? Siempre tienen que buscar fuentes que son viables, que son primarias, por ejemplo, una revista, y justamente vamos a hablar de los recursos que son abiertos y de los recursos de información suscritos que tenemos mediante la universidad, ¿ya? Todos estos recursos, Google Académico, Cielo, el DOAC, ScienceDirect, Dianet, Gistore, entre muchos otros, hay mucha información académica transversal a todas las carreras que ustedes pueden buscar información y de manera gratuita, ¿ya? Entonces, bueno, yo esta presentación se las voy a enviar y acá tienen todos los links directos para que ustedes puedan buscar información, ¿ya? Por ejemplo, entran al DOAC y todos estos recursos académicos funcionan más o menos de la misma forma, ¿ya? Ustedes pueden buscar acá por palabra clave, por título, al igual que en Google Académico, por ejemplo. Pero como estos son recursos que son abiertos, son gratuitos. También les voy a mostrar ahora los recursos que son suscritos por la universidad, ¿ya? Porque es súper importante que para que ustedes hagan una buena cita y una buena referencia, tengan siempre todos los metadatos del documento, ¿ya? Voy a irme acá a la página de la biblioteca. Voy a poner biblioteca UDLA. Recuerden que ustedes pueden entrar por la intranet. En este caso puse biblioteca UDLA y acá donde dice recursos electrónicos, les va a pedir a ustedes unas credenciales, que son las de mi UDLA. Ponen su root y posteriormente ponen la contraseña de mi UDLA y van a poder acceder a todos estos portales digitales para buscar información, ¿ya? Como estamos con alumnos de distintas carreras, voy a buscar en Dianet Plus y en el libro, ¿ya? Para después hacer la referencia en app. Ya, pero esto lo vamos a ver más adelante. Solamente esto fue como un paréntesis para que ustedes sepan dónde ustedes pueden buscar la información, ¿ya? Eso es súper importante. Ya, volviendo a la presentación. Ya, vamos a partir primero por la cita y después vamos al final ver todas las referencias. Ya, una cita tenemos dos tipos de cita. Tenemos la cita textual o directa, como dice acá, que en el fondo cuando ustedes copian y pegan, ya, o cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto escrito en alguna otra publicación. ¿Cómo ustedes deben citar textualmente? Se debe informar el autor, el año y la página en específica. Si yo saqué la información de la página 5, de la 20, la tengo que nombrar, ¿ya? Y es conveniente realizar una cita textual cuando quiero reproducir o responder una definición exacta de algún autor o alguna idea, o alguien ha dicho algo memorable, ¿ya? Y tenemos tres tipos de citas textuales. La mayoría usa la primera, yo he visto, que es la que más utilizan, o citan solamente porque la vieron en alguna parte, a su profesor se la enseñó, pero es importante que sepan que todo va a depender de la intención o el énfasis que yo le quiero dar a la cita. Si yo quiero dar una énfasis en el contenido, parto con comillas dobles, pongo el texto, ¿cierto?, entre medio, y entre paréntesis termino con el autor. En este caso hay dos autores, los separo por el i. Después pongo una coma,
siempre el año de publicación y finalmente termino con la página, ¿ya? Si yo quiero darle, por ejemplo, hay un autor que es de renombre, o yo simplemente quiero darle énfasis al autor, empiezo por el autor o por los autores, en este caso Rodríguez y Villagra, después pongo el año entre paréntesis, y después sigo en la misma tendencia, el texto va en comillas dobles y termina con la página, ¿ya? Y si quiero yo darle énfasis al año de publicación, empiezo, como dice, el año de publicación, el 2020, coma, el apellido o el autor, y después finalmente pongo entre comillas de nuevo el texto y termino con la página. Estos son los tres tipos de citas textuales que yo puedo usar en mi trabajo, ¿ya? Recuerden que para que se cumpla esto, la cita debe tener menos de 40 palabras, hasta 39. Y es súper fácil, ustedes la pueden contar en el Word, ¿ya? Siempre que tengan menos de 40 palabras, siguen este formato. No sé si tienen alguna duda con las citas textuales o lo entendieron bien. Súper ¿Me claro, pueden? gracias. ¿Sí? Ya. Vamos ahora a ver el otro tipo de cita, que es la cita que tiene más de 40 palabras, que es una cita más extensa o una cita larga, ¿ya? Para esto, en el lado izquierdo, yo tengo que hacer una sangría de 1,27, ¿ya? Toda la cita tiene que estar en esa sangría. Este tipo de cita no es necesario que vaya en comillas, de hecho no va en comillas, pero así como es textual, tengo que igualmente mencionar el autor, mencionar el año de publicación y también tengo que mencionar la página, ¿ya? Se sigue la misma estructura, pero con la sangría y sin las comillas. ¿Cómo se aplica esta sangría? Si yo, por ejemplo, quiero copiar esto en un Word, me voy acá a formato, aquí dice aplicar sangría del lado izquierdo, y ahí le pongo 1,27 y ya tengo lista mi sangría, ¿ya? Y así no tienen que calcular línea por línea o con el tabulador, lo hacen todo con un 1,27, ¿ya? Y si después siguen escribiendo otra cosa que no es parte de esta cita, le sacan la sangría, ¿ya? Esa es la manera de hacer una cita de más de 40 palabras. Súper sencilla. Y ahora vamos a ver el otro tipo de cita, que es el parafraseo, ¿ya? Como dice acá, bueno, yo puse acá esta imagen donde yo primero leo el artículo o el libro o lo que estoy investigando, después yo lo medito o lo pienso, lo reflexiono y después lo parafraseo, ¿ya? Este tipo de cita, bueno, me imagino la mayoría ya lo habrá usado, no es textual, ¿cierto? Yo lo transformo, lo digo con mis propias palabras, puedo hacer un resumen de lo que yo entendí, de lo que yo leí, o contrastar una idea de varios autores, o una síntesis de varios autores, ¿ya? Todo esto se conoce como parafraseo. Como dice acá, es una idea contenida en otro trabajo sin citarla de manera textual. En términos más sencillos aún, significa escribir la idea del autor con otras palabras. ¿Y cómo yo lo puedo parafrasear? Este tipo de cita no lleva comillas, sin embargo, se debe incluir el autor y el año de publicación, ¿ya? Acá no es necesario que ustedes pongan la página, basta que solamente pongan el autor y el año de publicación. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué ejemplo, cómo puedo yo parafrasear? También les puse acá alguna alternativa. Bueno, aquí en el lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos un texto en bruto, ¿cierto? Tal cual está escrito, y en el lado derecho aquí yo hice un breve resumen, y si se fijan, puse solamente el autor Robles y entre paréntesis el año de publicación,
no es necesario que vaya a la página. Y aquí pueden ustedes parafrasear de estas tres formas. En el ejemplo 1, cuando el autor forma parte de la narrativa, parten con los autores. En este caso, según Tello y Figueroa, entre paréntesis, el año de publicación. Siempre en todos los tipos de citas tiene que ir sí o sí el año de publicación. Ya, súper importante. Y finalmente pongo lo que yo quiero mencionar o la idea. En este caso establecieron que la mayoría de los coronavirus causan enfermedades y etcétera, etcétera. El segundo ejemplo, cuando el autor no forma parte de la narrativa, y en este caso en una investigación reciente sobre coronavirus se estableció tal cosa y termino entre paréntesis con los autores y el año de publicación. Y en el último ejemplo, cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, pongo el año y los autores todos seguidos y después pongo el texto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan su trabajo, pueden fijarse en estos ejemplos que yo puse y después solamente reemplazar la información o la idea que ustedes quieran parafrasear. ¿Ya? Eso sería a grandes rasgos lo que tiene que ver con la cita textual y con lo que tiene que ver con el parafraseo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con los tipos de citas que hemos visto o está claro. Por lo menos para mí está claro Ya. Sí, hasta el cierto, la momento. verdad es que es bastante Ah, mecánico, sí. no requiere tanto enredo o no es tan engorroso, pero la referencia ahí es donde requiere más detalle. Ya, yo puse aquí algunas reglas generales que me parecieron importantes de mencionar, que tiene que ver con la cantidad de palabras que me lo preguntaron el otro día en una investigación que estaba haciendo un profesor. ¿Ya? La cantidad máxima de palabras ajenas citables textuales sin problemas de derecho de autor no debe superar las 800 o 1000 palabras. ¿Ya? Bueno, aquí ya igual es como más de 2 páginas. ¿Ya? Casi nadie cita textual 4 hojas o 5. Son, no se da. Pero también está acá en las reglas generales de APA. Y también las citas textuales no deben superar o exceder más del 25-30% de la tesis o del trabajo. ¿Ya? Esto es súper importante también, porque si ustedes citan textual el trabajo completo, va a ser muy poca la contribución que ustedes le dieron al trabajo. ¿Ya? Y básicamente va a ser pura cita textual. Así que siempre vean el total de citas y de que de las textuales no supere el 30%. ¿Ya? Para las citas parafraseadas no hay límite de palabras. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Esto es súper importante para la cita, ¿ya? Porque generalmente, en todas las citas, va solamente el apellido del autor, el primero, nunca van los dos. Pero hay algunos casos en que en los mismos libros vienen los apellidos compuestos o vienen juntos, como Hernández Sampieri con un guión en el medio, o en el caso de Ochoa, y solo en estos casos la cita va con los dos apellidos, ¿ya? Como dice acá, en la citación debe mantenerse, ya solamente como reglas generales. Bueno, aquí puse casos muy específicos, en casos que tengan problemas o le parezcan estos casos. Dice, en el caso de documentos con un mismo autor que tengan la misma fecha de publicación, se identifican estos trabajos colocando después del año los sufijos A, B, C y así sucesivamente ordenándolos alfabéticamente por el título de documento. Por ejemplo, si yo tengo dos trabajos de Rodríguez, ¿cierto? Y son trabajos distintos con el mismo año, para poder diferenciarlos tengo que agregar el sufijo A, B, C, dependiendo cuántas veces lo vaya a aplicar. Y tenemos otros casos especiales cuando tengo citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. ¿Ya? Acá son dos autores totalmente diferentes,
pero es que se dio la casualidad que tienen el mismo apellido, ¿ya? En estos casos se incluye la inicial del nombre de cada autor para lograr diferenciarlo. En este caso sería la S del nombre, ¿cierto? Freud. Y en el otro caso sería la A, ¿ya? En caso de que tuvieran problemas. Ya tenemos, puse también súper importante cuando yo quiero citar una organización. Em, la mayoría de las páginas web, por ejemplo, las corporativas, o a veces hay mucho portal en internet que no hay un autor, sino que hay una corporación, por ejemplo, la universidad, un ministerio, o cualquier persona que no sea una persona natural, se conoce como cita de corporaciones o instituciones, ¿ya? En estos casos, la corporación pasa a ser el autor, ¿ya? Y para citarlo tienen que ustedes poner el nombre completo de la organización en la primera cita. En este caso, puse la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Después tiene que ir entre corchetes la abreviatura y terminan con el año de publicación y si está actual iría a la página. Si van a citar por segunda vez, no es necesario que coloquen todo el nombre, solo la abreviatura. ¿Ya? Abajo puse el ejemplo de una universidad, de la Santísima Concepción, corchete en la abreviatura, y después si la quiero volver a citar en mi trabajo, solamente pongo la abreviatura. ¿Ya? Solamente en la primera cita va el nombre completo de la organización. Y es como súper mecánico, súper sencillo. Ya no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ya no sé si saben citar páginas web o cosas por el estilo, cómo lo hacen ahí, o si alguien tiene alguna duda de cómo citar páginas web. Bueno, esto es súper importante. Bueno, igual lo voy a hablar después, pero cuando uno cita una página web, siempre se da el caso que hay autores personales o corporativos como los vimos recién, ya cuando yo estoy navegando en internet. En este caso, yo cité algo de la página de la Universidad de las Américas y de una sección en específico. Recordemos que todas las páginas web tienen secciones, ya no es como un libro plano, tienen muchas secciones. Y también hay páginas web que son dinámicas y que son estáticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá saqué una cita textual, puse a la Universidad de las Américas en mi cita, ¿cierto? Recuerden que les dije que como no hay un autor personal, pasa a ser el autor corporativo. Después, bueno, en corchetes va UDLA, coma, y tenemos el año de publicación. Hasta ahí todo bien. Pero después, recuerden que cuando citamos textual, tiene que ir el nombre de la página. Recuerden que lo mencioné. Entonces, en este caso, como las páginas web no tienen número de página, va el nombre de la sección de la página web. Y en este caso iría a la sección vinculación con el medio. ¿Ya? Esta sería la forma correcta de citar cualquier página web. Así que es súper importante, si es que no lo sabían, ¿ya? Siempre cuando citen textual va el nombre de la sección, que vendría a ser el reemplazo de la página, ¿ya? Ya bueno, y acá le hice un cuadro de resumen, cuando tienen 3, 4, 5 o mucha cantidad de autores, simplemente, como sale en el ejemplo 3, de 3 o más autores ponen el autor del primero, y después ponen la abreviatura et al y ya no es necesario que pongan a todos los demás autores. ¿Ya? Y esto sería a grandes rasgos lo que tienen que ver la cita. No sé si tienen alguna duda hasta acá o está todo muy claro. Pueden preguntar o está todo bien porque ahora vamos a pasar directamente a la referencia.
Ya, vamos bien. Ya, aquí es lo más complejo de hacer y donde más se demora todo el mundo porque acá van todos los datos y los metadatos de todos los documentos que usamos para citar. ¿Ya? Como les dije anteriormente, en la referencia bibliográfica es aquel listado donde indicamos todas las fuentes citadas en un trabajo. Ahora es súper importante que ustedes siempre hagan un chequeo al final. Si ustedes tienen 20 autores citados en el trabajo, esos 20 tienen que estar acá en la lista de referencia. Ya no se les puede pasar ninguno. Y también, asimismo, si ustedes tienen 20 referencias, ¿cierto? De 20 o 25 autores en la referencia, esos 25 tienen que estar también dentro de la cita, ¿ya? Como dice acá, se debe incluir fuentes que se hayan utilizado, no fuentes que hayan servido como complemento, no. Todo lo que citaron va en la referencia. Estos se ordenan alfabéticamente por apellido del autor, va en la referencia a doble espacio y se aplica una sangría a partir de la segunda línea. Y en cursiva van los títulos de los libros, de los informes, de las páginas web, de los títulos de las revistas, los periódicos y todos los trabajos independientes. ¿Ya? Y siguiendo esta regla o esta estructura, en el lado derecho les debería quedar así, ¿ya? En ese formato. Si ustedes aplican bien la cita y las referencias, su trabajo ya va a tener mucho más sustento y va a ser mucho mejor evaluado. ¿Ya? Ya. Yo al principio hice hincapié de los recursos académicos y por qué son tan importantes. Bueno, no solamente porque la información es académica y es confiable, sino porque se van a ahorrar mucho trabajo en buscar los datos. ¿Ya? Como dice acá, los datos mínimos para identificar o recuperar un contenido son autor, título, año editorial y la fuente. ¿Ya? Entonces, acá yo les pongo, por ejemplo, el esqueleto de cómo ustedes lo tienen que hacer y en el lado derecho cómo les debería quedar. Y así por todos los tipos de documentos que ustedes pueden utilizar. En este caso voy a hacer el ejemplo de un libro. Ya. Lo que yo recomiendo es identificar primero cuáles son estos datos. ¿Ya? Vamos a buscar un libro en línea. Recuerden, bueno, para los que llegaron tarde, página de biblioteca, recursos electrónicos, y vamos a buscar en acá, como su nombre lo dice, libros electrónicos. Ya que hay muchos libros, así que vamos a buscar acá en búsqueda filtrada. Y vamos a buscar, a ver, educación, que puede ser universitaria. Y ahí sí, tenemos muchos libros que hablan sobre educación universitaria. Ya ustedes los pueden revisar. ¿Y cuál es la ventaja de los recursos suscritos? Que tenemos todos los datos al tiro. Entonces tenemos nuestro título, tenemos al autor, y más nos hace falta el año de publicación. Veamos la edición o la editorial. Aquí está la editorial.
No me sale aquí una edición, pero yo siempre me gusta investigar el libro. Siempre toda esta información sale en las primeras páginas. Aquí me sale de qué se trata el libro, el índice. Voy a ponerle acá, leer en línea. Y aquí yo puedo revisar el libro también, que es lo que yo siempre recomiendo. Y si no buscan en el libro, siempre la información bibliográfica está toda acá en las primeras páginas. ¿Ya? Aquí dice que es la primera edición. Entonces, la norma nos dice que solamente va la edición si es a partir de la segunda, así que estamos bien, no iría. Obtener enlace. Ya, la copia. Con control C. Ahí sí. Y entonces, una vez que yo identifico estos datos, después yo los tengo que dejar como están acá. ¿Ya? Que sería el apellido, ¿cierto? Voy a copiarlo mejor. Coma, la inicial del nombre, después va un punto, entre paréntesis va el año de publicación, después otro punto, después va el título. Bueno, después la edición que no iría en este caso, así que iría solamente el punto. Después ponemos la editorial. Y después nos dice que va un punto y va la URL. Y ahí ya estaría lista mi norma, mi referencia de un libro en línea con la norma APA 7. Bueno, el título va en cursiva, eso lo... acá. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno, yo he escuchado a los estudiantes, la mayoría usa Word o un gestor bibliográfico, o a veces confeccionadores de APA en línea, que igual me han dicho y que yo he visto, donde ustedes les ponen el link del libro o de lo que sea, y esto lo hace de forma automática en línea, ¿ya? Independientemente del mecanismo con el que ustedes hagan la referencia, siempre fíjense en estos ejemplos, que les debería quedar así, y que siempre les debería pedir estos datos, ¿ya? Siempre corroborar esa información, ¿ya? Bueno, y lo bueno de esto es que como ya tenemos los datos listos, si yo lo quisiera hacer en Word, agregar nueva fuente, entonces yo selecciono aquí el tipo de documento y solamente empiezo a llenar los datos, ¿ya? Es súper sencillo, lo mismo que hice recién, pero lo tiramos para acá, ¿ya? Y después si lo quieren poner insertar cita o insertar referencia, se los va a hacer automático, ¿ya? Pero lo más importante es que ustedes tengan la información. Entonces, si buscan en estos recursos, siempre van a tener la información. Voy a hacer manualmente solo 2 ejemplos porque si no va a ser muy largo. Vamos a buscar ahora un artículo, ya para hacer algo diferente. Ya aquí tenemos un artículo, ya hay información súper buena en los artículos porque como siempre en una tesis o en un trabajo de investigación, yo lo primero que investigo es algo específico. Entonces, en los artículos siempre hay información muy específica o estudios muy acabados que realizar, ¿ya? Entonces, acá, requeremos más datos, pero no por esto no voy a utilizar artículos. Tenemos que nos pide el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número de la revista y las páginas, ¿ya?
Todos estos datos los tengo que tener yo previamente para hacer la referencia en APA. Entonces, bueno, ustedes pueden tener artículos en Google Académico, en Cielo, en el DOAJ, en todos los iconos que vimos delante, que son gratuitos, así que no los voy a enseñar porque están en los mismos links de la presentación. Pero para buscar acá en los recursos pagados o suscritos, vamos a entrar a Dialnet, como les comentaba. Un poco lento, esperemos que cargue. Quizás está lento el internet. A ver. Ahí está. Entonces aquí pueden buscar igual que en cualquier caja de búsqueda por título, por autor, por materia, por palabra clave, por una frase compuesta, como ustedes quieran. En este caso voy a poner educación a distancia. Presionamos acá en buscar. Y miren la cantidad de información que hay en estos recursos. Tengo más de 60.000 documentos que hablan de educación a distancia. Si hay de enfermería, del área de la salud, de veterinaria, hay de todo acá, ¿ya? Para que ustedes revisen. Entonces, en este caso, yo dije que iba a buscar artículos, selecciono en el tipo de documento, artículo. Siempre yo recomiendo los textos completos, le pongo que sí. Y si yo quiero seguir refinando mis resultados por materia, o quiero de pronto la información más actual, también lo puedo hacer. ¿Ya? Solamente van haciendo clic y fíjense los resultados ya van bajando. ¿Ya? Y si quieren descargarlo, le ponen texto completo, aquí tienen el resumen. Generalmente se descarga el PDF o si no lo envía acá donde dice aquí descargar archivo. Y ahí ya tienen el documento. Entonces, para referenciar esto en APA, ¿cómo sería? Hacemos lo mismo. Buscamos primero la información. Nuestro autor está acá. El año sería 2009. ¿Cuál sería acá el título del artículo? ¿O cuál creen ustedes que podría ser el título del artículo? Si alguien tiene alguna noción, ¿cuál podría ser aquí el título? Recuerden que este ejercicio les va a servir cuando ustedes tengan que hacer su propia bibliografía. Bueno, el título sería el que está acá. Y el título de la revista sería acá la localización. Este sería todo el título de la revista. Volumen no tiene. La mayoría tiene volumen número, en este caso solo número 3.
Y en este caso era una página la 70. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos estos datos, ya podemos dejar la referencia así. ¿Ya? Y lo mismo que yo hice con el libro, lo hacen de nuevo acá. En este caso ponen el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, 2009, punto. Aquí va primero el título del artículo. Después va un punto, el título de la revista. Este sigue en cursiva. Después tenemos una coma, o el volumen que no lo tenemos, así que ponemos el número, una coma y terminamos con la página. Punto. ¿Ya? Entonces es súper fácil hacer la referencia cuando ya tenemos todos los datos listos. Por eso mi recomendación es que siempre saquen información de los recursos electrónicos o de los recursos académicos que son abiertos. ¿Ya? No sé si se ve la pantalla, ¿sí? Sí, Carlos. Sí, ya. Que alguien puso en el chat que no se alcanzaba a leer. Bueno, le voy a poner zoom, así iría. Disculpe, tengo una consulta. ¿Sí? Por favor, buenos días. ¿Cómo sería para citar un artículo de una revista que es compilada? Es decir, la revista se arma con opinión de varios autores que solamente se citan en los párrafos, no tiene artículos definidos. Ya, sería una revista completa. O sea, la revista hecha por varios autores. Una compilación de varios autores, ¿cierto? Sí, de varios autores. Varios autores escribieron, hicieron una revista, solamente Ya. aparecen los datos de los autores y obviamente pues es una revista completa pues. Entonces, ¿qué se hace allí? Solamente el título de Solamente, la revista, porque ahí no hay título de artículo. claro. Ahí en esos casos no iría, como dice usted, el título del artículo, iría solo el título de la revista, y en esos casos habría que agregar a los demás autores. Sí, tengo una, bueno, después de la presentación voy a ver el tema de las referencias cuando hay muchos más autores, ¿ya? Correcto, Porque, pero la pregunta también es porque si es la revista la arman un par de compiladores, por ejemplo, ¿sí? No ujú, están todos los autores que aportaron su opinión, sino solamente aparece es el apellido, ejemplo, Vargas 2020, Rojas 2018. Entonces, allí va es en los autores los nombres de los compiladores. mira, hay un alcance cuando son compilaciones. Tendría que buscar ese dato en específico y mandárselo después, porque no recuerdo muy bien en este momento, pero sí recuerdo haber leído qué hacer en caso de cuando hay libros o revistas que son compiladas por varios autores. Se pone entre paréntesis la abreviatura de compilación, que era comp, si no mal recuerdo, y iría así en un formato muy definido. Pero tendría que buscarlo porque no lo tengo acá en la presentación. Eh, Imagino, se colocan los autores, ejemplo, Vargas, C y Rojas, T, ya, paréntesis con COMPS y el año. claro, así, sí, Perfecto, gracias. sí. Carlos, disculpa que me meta, según lo que escuché, sería como similar al caso de los libros cuando son compilados, Sí, pero este es como más referido al tema de las revistas. claro, sí, es como el mismo caso de las compilaciones de los libros. Ya, Sí, gracias.
Ya, entonces ya sabemos cómo sacarle los datos de la referencia de un artículo. Y ahora vamos, bueno, si quieren un capítulo de libro, están todos los ejemplos acá. Solamente siguen el esqueleto que está acá y después van reemplazando la información. Las tesis, me parece importante mencionarlo porque hay mucha información en las tesis, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren acceder a las tesis de la universidad, se van acá a la página de biblioteca, repositorio institucional, y aquí las tenemos por facultad, buscar la facultad de ustedes o la que quieran investigar. En este caso voy a poner Facultad de Educación. Y es súper importante acá que ustedes seleccionen aquí donde dice tesis. Y aquí van a poder acceder a las tesis que hemos subido y que están a texto completo y que ustedes las pueden descargar, ¿ya? Entonces, si quieren sacar información o guiarse de alguna tesis, aquí solamente le ponen aquí en donde está el PDF y ya la pueden visualizar. Según tengo entendido, todas las tesis que están acá están súper bien evaluadas. Si no mal recuerdo, están sobre nota 6. Así que una súper buena guía. Bueno, está la tesis completa que ustedes pueden descargar y la pueden revisar, ¿ya? Ya que la mayoría ahora de los computadores ya no trae disco de lector de CD, entonces están todos acá en formato PDF. Entonces, si ustedes quieren referenciar esta tesis, buscan acá esta misma estructura. Bueno, ven quiénes son los autores, el año, el título, el grado académico, que está en la misma tesis, la institución de que pertenece la tesis, y lo plasman como está acá. Aquí tenemos el título de la tesis, este trabajo de titulación para obtener título de educación física en este caso, en corchetes, y posteriormente ponen la institución Universidad de la América, ¿ya? Así que súper buenas fuentes también las tesis para que revisen, ¿ya? Recuerden, se van acá, página de biblioteca, repositorio, buscan la facultad y súper importante poner aquí donde dice tesis. Y aquí pueden buscar igual por autor, palabra clave, lo que ustedes quieran. Ya, vamos a ver las tan anheladas páginas web, que es donde la mayoría he visto que tiene duda acá. Vamos a cerrar esto para no confundirnos. Ya, vamos, yo tengo aquí 3 casos, unos normales, otros un poco más dramáticos. Y aquí tenemos una página web, ¿cierto? Con muchas secciones y siempre en cualquier tipo de fuente de información, en este caso una página web, es importante saber quién dice esta información, ya si hay un autor corporativo, un autor personal y la fecha. Esos datos son como primordiales. Entonces yo lo primero que tengo que revisar es ver si aquí hay algún autor personal. Estos autores siempre están al principio o a veces al final. Vamos a revisar. Y aquí incluso nos dice escrito por Sergio Carvajal. Entonces este sería nuestro autor personal, no apareció. Entonces ya tenemos nuestro autor, si queremos citar algo de acá. Después tenemos que buscar la fecha. Entonces la fecha está acá arriba. ¿Ya? Entonces ya estamos listos con la fecha. Tenemos la URL, que está acá. Y tenemos también el sitio de la página web. O sea, tenemos la página web y el sitio, mejor dicho. El sitio o el título de la sección es esta. Y tenemos la página web que es Rastreator.
¿ya? Y ya con todos estos elementos podemos hacer la referencia. Entonces, voy a agrandarlo. Tenemos el apellido, Carvajal, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis, la fecha, lo más acabada posible. 1 de marzo del 2023, que es la que me salía en la página. El título de la sección o del trabajo, que es pedir una hipoteca, qué pasos debo seguir, punto. Y terminamos con el nombre de la página web, que es rastreador. Y finalmente punto y terminamos con la URL. Ese sería el primer ejemplo, ya que el que está acá. ¿Ya? Entonces tenemos un autor, una persona natural, está la fecha, tenemos la página web, el nombre y tenemos el título de la sección. Ya ese sería como uno de los tantos casos. ¿Alguna duda con el primer caso? Fíjense solo en el primero, ya estamos haciendo el primero. ¿Ya? Recuerden que estamos referenciando una página web, pero con un autor personal y que también nos aparecía con lujo y detalle una fecha. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, Carlos, por mi ¿No? parte. Ya. Ya vamos a ver el segundo ejemplo. Ya vamos a abrir la URL. Ya, aquí tenemos otra página web. ¿Cierto? Al igual que la primera, sabemos que una página web es la del INE, y es más bien el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ya? Es súper importante que ustedes siempre que estén en páginas web revisen si la información puede cambiar o no. Tenemos páginas estáticas que casi nunca cambian, o por ejemplo las que les mostré delante, que salía una fecha y que pues difícilmente se vaya a cambiar esa información. Pero tenemos otras páginas web que son dinámicas, como por ejemplo el MinSal, el Mineduc, o páginas que actualicen cifras, ¿cierto? Esas páginas web son dinámicas y la información cambia. Ya, eso primera cosa. Y en segunda cosa, bueno, identifiquemos aquí el autor. ¿Quién sería acá nuestro autor? Dijimos que teníamos que revisar al principio, si yo quiero citar algo de aquí, por ejemplo. Lo voy a citar en mi trabajo y aquí no hay ningún autor. Dijimos que íbamos a buscar al principio, al final, no hay autor, no hay un autor personal. Es el Entonces, Instituto Nacional. sí, el Instituto Nacional de Estadística sería nuestro autor corporativo, ¿ya? Entonces, súper importante fijarnos si vamos a citar una institución o un autor. En este caso no hay un autor personal, así que el INE sería nuestro autor, ¿ya? Ya tenemos lo primero. Tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, como autor. ¿Qué más dijimos que necesitamos para referenciar una página web? El año, ¿cierto? Pero tampoco hay año acá. No hay un año. Entonces, bueno, no hay un año. ¿Qué más necesitamos? Nos faltan dos cosas. El título y la URL. La URL, muy bien. Ya, ¿qué título necesitamos? Necesitamos el título de la sección, ¿cierto? Que sería Índice de precio. este. Y necesitamos también el título de la página web, ¿cierto? Que en el caso anterior era rastreador y el título de la página web, y el título de la sección era los pasos para la hipoteca. Entonces aquí tenemos este título, el de la sección, y hay un detalle acá, porque el título de la página web sería, ¿cuál sería?
El INE, Está, el ¿cierto? INE. El INE. Porque esta es la página web, pues el INE. Esta página web es del INE. Entonces, ¿qué nos dice la norma cuando el autor corporativo y el nombre de la página web son los mismos? Porque esta página es del INE y su autor, valga la redundancia, es el INE. Entonces, la norma nos dice cuando el autor corporativo y la página web sean los mismos, se omite el título de la página web para evitar la repetición. Porque si no estaríamos nombrando dos veces al INE. ¿Ya? Un detalle súper importante. Y por eso lo puse acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la referencia? Vamos a ver. Vamos a agrandar esto. Tenemos el autor. Acá. Tenemos ahí está, el autor, que es el Instituto Nacional de Estadística. Siempre va completo. Punto. Después iría S.F porque no había una fecha. Después va estadísticas. Bueno, después estaba en estadística y yo le puse dos puntos índice de precio de inflación. ¿Ya? Que es el título que salía. Punto. Y acá sí va el recuperado el 25 de mayo del 2023. Bueno, yo lo recuperé en esa fecha. Y después va la URL. Entonces hay mucha controversia porque, claro, efectivamente la norma nos dice ya no va el recuperado de, solamente va el link. Pero hay un alcance en la norma que nos dice que para la página web dinámica o que puedan cambiar su información, es necesario poner el recuperado y la fecha. ¿Por qué? Porque cuando yo entré puedo decir que al menos en esa fecha estaba esa información, ¿ya? Y si yo vuelvo a entrar un año más tarde, posiblemente la hayan cambiado. Entonces, por eso acá va el recuperado de, ¿ya? Entonces, si se fijan, después de índice de precio e inflación, yo no puse el nombre de la página web, que sería el INE, para no repetir, pero sí va recuperado a tal día. Entonces, por eso siempre que ustedes detecten primero si una información de una página web dinámica que va a cambiar, sobre todo los datos estadísticos, ¿cierto? O en la página salía la fecha con lujo y detalle y bueno, no se actualizará, entonces es una página web estática. ¿Ya? Tenemos, bueno, voy a poner el tercer ejemplo, que es las reglas para un autor corporativo, que también ya lo vimos, pero en este caso tenemos la fecha y todo lo demás. Ya, aquí tenemos otra página web. Entonces empecemos con los datos. Tenemos la fecha, que está acá. Vamos a buscar el autor. Bueno, el autor acá sería, ¿quién sería nuestro autor? Si aquí no hay un autor personal. La UNESCO. La UNESCO, muy bien. Súper bueno ir haciendo estos ejercicios porque después se va haciendo cada vez más fácil. Entonces, en este caso, nuestro autor es la UNESCO. Y aquí tenemos el título, ¿cierto?, de nuestra sección. Y tenemos la fecha. Entonces, ¿cómo quedaría la referencia? Bueno, recuerden que va siempre el nombre completo de la organización. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, punto. Entre paréntesis, la fecha que está en la página, 1 de octubre del 2018, cierre paréntesis, punto. Y ahí tenemos el título de la sección, nuevos datos revelan que en el mundo 1 de cada 3 adolescentes sufre acoso escolar, punto. Y terminamos la URL. ¿Ya? En este caso teníamos la fecha, no es una página que iba a cambiar su información, porque dijeron que en ese año revelaron esos datos, así que quedaría así, solamente la URL. Y estos serían como
Bueno, si ustedes pueden referenciar estos casos, ya van a poder referenciar cualquier página web, ¿ya? Así que eso sería en cuanto a las páginas web. Bueno, aquí está la regla de autor en cuanto a las referencias. Si tenemos de un autor, no hay nada que hacer, ¿cierto? De 2 a 20 autores, bueno, aquí tienen que todos ir separados por el I, ¿cierto? Y ponerlo a todos. Pero si ya tenemos más de 20 autores, se llegan hasta los 19 y se omiten los siguientes con el uso de 3 puntos hasta llegar al último autor. ¿Ya? Muy poco probable, pero si les pasa, siguen esa regla general. Tengo una ¿Ya? pregunta. Para efectos de la cita, cuando hay varios autores, ¿se coloca tal? Cuando, mira, la edición actual nos dice que solamente pongamos el primer autor y después et al inmediatamente. Porque antiguamente había que ponerlo a partir de la segunda. En la primera cita había que ponerlo a todos, ahora no. Inmediatamente no aparecen muchos autores. En la cita ponemos solo el primero, por orden que no aparezca en el libro, y después ponemos solo la abreviatura et al. Perfecto, gracias. Sí, más sencillo incluso. ¿Ya? Bueno, estamos un poco ya en la hora, pero acá en mi presentación hay un link súper bueno para que lo revisen. Y acá, bueno, si mostraba todo esto, íbamos a hacer algo eterno, pero acá están todos los tipos de documentos. Si hay alguno que yo no incluí en mi presentación, lo pueden sacar de acá. Ya, videos de YouTube, webinar, decretos. Y lo que me gusta a mí de esta página, bueno, la primera que está actualizada, el CRAI, en APA 7, y en cada tipo de documento está la explicación y un modelo, y también de la cita. Entonces, súper completa esta página por si la quieren revisar o quieren corroborar algo, está todo acá. Y ¿Puede en el otro, anotar, por favor, la página en el link, sí, en el chat, perdón? y esta otra también, que es bastante buena, que acá me indica cómo hacer la estructura de la norma APA, el tipo de letra, acá en formato, los márgenes, cómo tiene que ir todos, la alineación, y aquí también sale la portada, el resumen, el estilo, publicidad fuera, acá está. Ven, y está también todo súper explicado esta página en norma 7. Y acá lo tengo, acá otra cita. Y acá tengo 2 videos que a mí me han ayudado harto. Los tengo acá. Por ejemplo, si quieren instalar el APA 7 en Word y hacerlo en Word, bueno, primero tienen que corroborar que acá en referencia, en APA, aparezca la 7ª edición, ¿ya? Porque en algunos Word solo sale la 6ª. Entonces, si lo quieren actualizar, aquí hay un video de 2 minutos que aparece cómo ustedes pueden actualizar el formato en el Word. Y en este otro, igual un video muy corto ¿Y qué onda, amigos de YouTube? Sean de cómo bienvenidos. ustedes pueden ponerle el formato al Word en APA 7. Ven, ahí explican los márgenes y todo el tema. Dura 3 minutos 49, ¿ya? Porque de pronto, como son tantos detalles, la memoria a veces se olvida. Aquí está todo finamente dicho detalle a detalle, cómo tienen que ir los márgenes del trabajo, ¿ya? Que también los dice la norma APA. Ya, así que les voy a compartir la presentación y cualquier duda me pueden escribir a mi correo que también está en la presentación acá. ¿Ya? Así que espero les haya servido este taller y cualquier cosa recuerden siempre, independientemente con lo que ustedes vayan a hacer la referencia, ya sea en Word, en APA, de forma manual, con Mendeley o con lo que sea,
siempre corroboren que les quede así, ¿ya? En el formato de la norma APA. ¿Ya? Eso sería por mi parte. Espero Gracias, les vaya Carlos. muy bien, sí, que tengan todo un buen día. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta pronto. Bueno, gracias, Carlos, por toda la información compartida. Agradecemos la asistencia a los presentes y aprovechamos el espacio para recordarles que las grabaciones de los talleres se encuentran en la lista de biblioteca en el canal de YouTube de UDLA. Gracias a todos nuevamente y que tengan una buena jornada. Chao, que estén bien.